Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hubo un día en que 57 especies miraron a la humanidad y vieron solo juventud, prisa, y demasiada educación. Ese fue su error. Porque el silencio en aquella cámara diplomática no era paz. Era cálculo. Era contención. Los Drax creyeron que estaban acorralando a una civilización recién llegada. En realidad, estaban provocando a una especie que pasó toda su historia aprendiendo a sonreír con los dientes apretados. Y cuando la última cortesía cayó de la mesa como un cristal roto, toda la galaxia entendió por fin algo terrible: los humanos nunca fueron débiles. Solo estaban siendo amables. La Cámara Diplomática de la Federación Galáctica tenía un tipo de silencio que no era natural. Era filtrado. Refinado por procesadores atmosféricos, amortiguado por campos de contención acústica, recortado hasta quedar demasiado limpio. Y aún así, algo seguía flotando en el aire, una vibración basal tensa, casi eléctrica, como si las superficies reforzadas del salón supieran que las palabras, a veces, son lo último que ocurre antes de la carnicería. En el centro de aquel anfiteatro colosal, bajo columnas de luz azul plateada que caían desde el techo en franjas frías, la embajadora Chengwei ocupó el podio de oradores. No alzó la voz. No hizo falta. 57 delegaciones la observaban. Ojos compuestos, lentes líquidas, membranas sensoriales, crestas dorsales, apéndices finos temblando en ritmos que variaban entre la curiosidad y el desprecio. La humanidad seguía siendo una novedad allí. 3 ciclos estándar dentro de la Federación. 3. Un suspiro, comparado con imperios que contaban su edad en miles de rotaciones estelares. Y aún así, los humanos ya se habían extendido por demasiados mundos para el gusto de ciertas potencias antiguas. Chen sonrió. Pulida. Precisa. La Confederación Humana agradece la preocupación del Imperio Drax respecto a nuestra reciente expansión en el brazo de Orión. Sin embargo, rechazamos respetuosamente la solicitud de detener la colonización de planetas reconocidos por la Carta de la Federación como territorios no reclamados. La reacción llegó antes de que la traducción terminara. El comandante de guerra Kesik se puso en pie. 3 metros de masa blindada, músculos densos bajo escamas iridiscentes, branquias cervicales abriéndose en pulsos cortos de agresión contenida. La luz de la cámara golpeó su cuerpo y devolvió reflejos verdes, púrpuras, metálicos. Depredador. Casi hermoso, si uno ignoraba el hecho de que aquella criatura parecía diseñada para sobrevivir aplastando a otras. Cuando habló, el traductor universal vaciló durante medio segundo. Raro. Mala señal. Los Drax no hacen solicitudes, humana. Emitimos advertencias. Aquello retumbó por toda la cámara. Algunas delegaciones apartaron la vista de Chen y fueron directamente hacia el hombre inmóvil detrás de ella, el almirante Rowan Jackson, jefe de la delegación militar de la Tierra. Uniforme oscuro. Columna recta. Manos tras la espalda. El tipo de quietud que solo existe en gente muy disciplinada, o muy peligrosa. Kesik continuó. Su especie entró en la sociedad galáctica hace apenas un instante cósmico, y aún así se expande como una infección. Nuestro imperio ya existía cuando sus ancestros apenas aprendían a dominar el fuego y la piedra. Chen ni siquiera parpadeó. Reconocemos la antigüedad y la relevancia histórica del imperio Drax. La Tierra desea una coexistencia pacífica y prosperidad mutua. Quizá podríamos formar una comisión colonial conjunta para evaluar la distribución de recursos y... Kesik soltó un ruido áspero, un siseo gutural que el traductor registró como risa despectiva. ¿Los humanos envían a sus hembras a negociar mientras sus guerreros se esconden? ¿Y esta es la especie que afirma haber evolucionado en un mundo letal de clase 12? Ahí. Fue ahí cuando cambió la temperatura de la sala, aunque los sensores no registraran nada. Porque Jackson no se movió de verdad. No de un modo visible. Solo recolocó el peso del cuerpo, levemente,
Y eso bastó para que todos los observadores militares presentes sintieran el mismo malestar antiguo, la percepción súbita de que alguien acababa de dejar de fingir relajación. Chen aún trató de mantener el carril diplomático. Los estatutos de la Federación fomentan resoluciones pacíficas para las disputas territoriales. Seguimos comprometidos con ese principio. Kesik avanzó medio paso. Sus alas membranosas se abrieron lo justo para romper el protocolo visual de la cámara. Un gesto universal. Amenaza. La inteligencia Drax ha concluido que su especie prolifera porque no encuentra depredadores naturales en estos sectores. Nosotros somos los superdepredadores de esta galaxia. Evolucionamos para reconocer la debilidad. Esta vez, la sonrisa de Chen se afinó. Casi desapareció. Solo casi. La Tierra no tiene intenciones hostiles contra ningún miembro de la Federación. Nuestro crecimiento tecnológico refleja adaptabilidad, no agresión. Entonces demuéstrenlo, rugió Kesik. Retrocedan en Orión. Ahora. No es una exigencia razonable. Hay ecosistemas estabilizados, infraestructura civil, poblaciones asentadas. Llegamos a mundos no reclamados. No abandonaremos ciudadanos por intimidación política. Fue entonces cuando Kesik hizo lo que nadie, en su sano juicio diplomático, esperaba. Invocó el derecho de reclamación superior. La cámara se quebró en silencio. Los murmullos se extendieron en oleadas. Un tratado muerto. Una cláusula antigua. 700 ciclos sin usarse. Un duelo formal entre flotas para resolver una disputa territorial sin escalar a una guerra abierta. Todas las miradas se volvieron hacia los humanos. La mayoría esperaba una rendición inmediata. Porque, desde el punto de vista de la galaxia, la flota terrestre era funcional, y nada más. Eficiente, quizá. Refinada, no. Las naves humanas parecían bloques industriales con motor. Ninguna de la elegancia monstruosa de las civilizaciones antiguas. Ninguna de las armas ornamentales que los imperios exhibían como joyas familiares. Jackson se inclinó y susurró algo al oído de Chen. Ella escuchó. No respondió enseguida. Solo asintió una vez. Y entonces dijo. La Confederación Humana reconoce el desafío. Como parte desafiada, elegimos la zona neutral de Próxima Centauri como lugar del enfrentamiento. Se aplicarán los protocolos estándar de batalla de la Federación. Kesik pareció demasiado satisfecho. A los depredadores les encanta cuando la presa corre en la dirección equivocada. En 7 rotaciones, mostraremos a la galaxia por qué ciertas especies deberían aceptar su lugar adecuado en el orden de las cosas. Tal vez de verdad lo creyera. Tal vez fuera peor, tal vez jamás había necesitado dudar. Mientras el moderador taurano se apresuraba a reabrir protocolos que nadie quería volver a usar, Jackson recibió una comunicación urgente en su enlace neural. Sus ojos se perdieron por un segundo, enfocados en algo que solo él veía. Después tocó el hombro de Chen y murmuró otra frase breve. Esta vez, el cambio en el rostro de ella fue mínimo. Un reflejo. Una microexpresión tan rápida que la mayoría la perdió. Pero quienes conocían a los humanos, la vieron. Determinación. No ira. No miedo. Determinación. Chen volvió a mirar a Kesik. Un último punto. Dada la naturaleza formal de este desafío, la Confederación Humana aclara que todas las cortesías diplomáticas previas quedan suspendidas durante el enfrentamiento. La Tierra operará bajo la Directiva 17. La mayoría no entendió nada. Kesik hizo un gesto de desprecio. Escóndanse detrás de protocolos misteriosos, si lo desean. El resultado ya está decidido. Los Drax jamás han perdido un desafío formal. Chen lo sostuvo con la mirada un instante más largo de lo cómodo. Tampoco los humanos. Y entonces se marchó. Sin prisa. Sin mirar atrás. Después de que la delegación humana abandonó la cámara,
Las demás especies se apartaron de su camino con una sutileza que decía más que cualquier informe de seguridad. Nadie quería admitir que estaba abriendo paso. Pero lo abrió. En el centro privado de observación de la Federación, lejos de los focos ceremoniales, el jefe de seguridad taurano pidió acceso a los registros militares humanos. La especialista arcturiana tardó más de lo debido. Cuando por fin encontró una referencia a aquella directiva, sus fotorreceptores se oscurecieron. Solo hay una mención oficial, dijo. En una sesión informativa del primer contacto. Le preguntaron al general humano por la doctrina interestelar de la Tierra. Respondió que existen 17 directivas principales. Las primeras 16 tratan sobre diplomacia, contacto cultural y resolución pacífica. El taurano esperó. Ella dudó. Y eso, en un arcturiano, ya era casi una alarma. La 17ª dice simplemente, dejen de ser educados. El jefe de seguridad guardó silencio demasiado tiempo. Eso, no significa nada. Lo sé, respondió ella, con un tono que significaba exactamente lo contrario. Y eso es lo que me preocupa. 7 días después, Próxima Centauri amaneció saturada. Naves de observación en órbita segura. Plataformas de prensa interespecies. Analistas militares, casas de apuestas clandestinas, delegaciones oficiales fingiendo neutralidad mientras apostaban discretamente por la humillación humana. 17 sectores registraban probabilidades aplastantes a favor de los Dracs. En el vacío entre las estrellas, la flota de la Tierra llegó primero. 12 naves. Solo 12. Destructores, cruceros, apoyo táctico. Formación defensiva simple. Casi académica. Para ojos expertos, todo correcto, y decepcionante. Era la postura de quien pretendía sobrevivir, no dominar. En el puente del SS Tenacity, el almirante Jackson observaba el panel táctico con las manos entrelazadas tras la espalda. La comandante Sofía Rodríguez se acercó. Todas las naves confirman autenticación de la Directiva 17. Esperando autorización final. Jackson no apartó los ojos de la proyección. ¿Estado de los observadores civiles? Dentro del perímetro reglamentario. 17 plataformas diplomáticas. Todos los no combatientes a distancia segura. ¿Y nuestros invitados? Consejo de Seguridad de la Federación acomodado en la cubierta de observación, como se solicitó. Solo entonces asintió. Inicien el protocolo Lázaro. Autorización Jackson 7 Delta. Despertar. El verbo fue perfecto. Despertar. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. A lo largo de la formación humana, el casco de las naves comenzó a cambiar. No de manera teatral. No como en las exhibiciones militares vanidosas. Fue peor. Más frío. Paneles que antes parecían estructurales se retrajeron sin ruido, revelando puertos de armas ocultos. Rieles lineales emergieron de cavidades invisibles. Módulos de propulsión reconfiguraron su alineación, donde antes había firmas convencionales de fusión, aparecieron patrones gravitacionales demasiado inestables para encajar en las categorías públicas conocidas de la Tierra. En la cubierta de observación, un representante medusano apretó sus tentáculos contra el cuerpo. ¿Qué estamos viendo? La capitana Maya Akefer, encargada de escoltar a los observadores, mantuvo la voz suave. Discreción tecnológica. El arcturiano giró sus facetas oculares, ofendido. Eso es una violación de la transparencia federativa. No, corrigió Akefer, con la calma casi irritante de quien está demasiado segura. La sección 42.7 preserva la soberanía sobre innovaciones no derivadas directamente del conocimiento compartido por la Federación. No mentimos. Simplemente no dimos una conferencia. En la proyección central, la flota humana ya no parecía modesta. Parecía contenida. Ese tipo de diferencia que solo se entiende demasiado tarde.
La flota Drax entró en la zona de combate poco después, 37 naves, blindaje pesado, formación de caza imperial, líneas agresivas de avance. No se movían como quienes van a luchar. Se movían como quienes van a enseñar. Kashyyyk abrió transmisión en banda ancha, por supuesto. Quería testigos. Atención, naves humanas. El Imperio Drax ofrece una última oportunidad de retirada honorable. Ríndanse ahora y conservarán su sistema natal y 3 colonias elegidas por nosotros. Jackson activó el canal. Su voz salió baja, limpia, sin emoción fuera de lugar. Aquí el almirante Rowan Jackson, de la Confederación Humana. Comunicación recibida. Hubo una pausa. Calculada al milímetro. Solicitud denegada. Rodríguez casi sonrió. Casi. Kashyyyk respondió con una grandilocuencia que solo funciona mientras nadie te ha roto aún los dientes. La galaxia recordará este día como el momento en que la humanidad aprendió su lugar en el orden cósmico. Jackson se volvió hacia Rodríguez. Comandante. Integración neural de las fuerzas especializadas. Ha llegado el momento de presentar a los Drax al contingente Atenea. En ese instante, compartimentos que ni siquiera los observadores de la Federación habían notado se abrieron a lo largo de las naves humanas. Pequeñas embarcaciones de combate se deslizaron hacia el vacío. No hacían ruido, en el espacio, claro, eso sería ridículo, pero la sensación era la de un silencio depredador, como cuchillas saliendo de sus vainas. Aquellas naves estaban mal. Ese era el término. Mal. Aceleración imposible. Vectores que rompían toda expectativa. Cambios de trayectoria sin la inercia que los modelos preveían. Los sensores federativos luchaban por captarlas, era como intentar medir humo consciente. En la cubierta de observación, un científico taurano murmuró. Eso exige manipulación localizada del espacio-tiempo. Akefer arqueó una ceja. Exige competencia. La primera andanada Drax iluminó el vacío. Haces pesados, torpedos de fisión dirigida, saturación de blancos en abanico. Un ataque que debería haber desmantelado la vanguardia humana. Las trayectorias eran impecables. La matemática, irrefutable. Pero los objetivos, ya no estaban allí. Las embarcaciones del contingente Atenea se movieron entre huecos que no deberían haber existido. Atravesaron la formación enemiga como si leyeran el futuro un segundo antes de que ocurriera. Tal vez lo hacían. Tal vez era casi eso. Los humanos evolucionaron bajo amenaza constante, dijo Akefer mientras los representantes miraban en un mutismo creciente. Alta gravedad, biosfera agresiva, toxinas naturales, temperaturas extremas, miles de depredadores. Nuestro cuerpo aprendió a soportar. Nuestra mente aprendió a anticipar. Después, la tecnología solo siguió el ritmo. En el panel principal, la geometría impecable de los Drax comenzó a fallar. Primero pequeñas rupturas. Una nave fuera de compás. Otra perdiendo la ventana de cobertura. Un crucero corrigiendo el rumbo demasiado tarde. Nada dramático, hasta que lo fue. Porque los ejércitos orgullosos casi nunca se rompen de una sola vez. Primero se agrietan en silencio. Jackson observaba como quien contempla una ecuación cerrándose. Fase 3, ordenó. Autorizar Perseo. Más aperturas en el casco. Más sistemas hasta entonces disfrazados de módulos de soporte. Armas cuya firma no correspondía a nada que la Federación hubiera catalogado en la Tierra. Ya no eran aceleradores convencionales. Ni simple energía dirigida. Eran plataformas de corrección de realidad aplicada al combate, armas que no destruían primero el objetivo, anulaban las condiciones que permitían que ese objetivo siguiera funcionando. La transmisión abierta de Kashyyyk rasgó el espacio con un rugido incrédulo. Esto es imposible. Ninguna especie honorable oculta este nivel de capacidad. Jackson respondió sin elevar una sola nota. La Confederación Humana jamás afirmó inferioridad tecnológica,
comandante. Simplemente no corregimos sus suposiciones. Como informamos, las cortesías diplomáticas han sido suspendidas. Ya no estamos siendo educados. En la pantalla, aquello se tradujo de un modo casi humillante. Las naves humanas no masacraban. Desmontaban. Los escudos Drax colapsaban en secuencias limpias. Los propulsores eran desactivados por pulsos de interferencia exacta. Los sistemas de puntería se apagaban. Los compartimentos de armas se sellaban. Los puntos vitales eran perdonados con una precisión que, por lo precisa, resultaba insultante. La misericordia, a veces, es la forma más refinada de la superioridad. La batalla entró en su fase decisiva cuando Kashyyyk, acorralado y ya sin la arrogancia intacta, tomó la peor decisión posible. En el puente de su nave insignia, rodeado de alarmas y oficiales exhaustos, autorizó el protocolo de desgarro, armamento prohibido, una ruptura localizada del espacio-tiempo. Crimen de guerra bajo cualquier lectura honesta de la ley federativa. Rodríguez recibió la firma energética antes de que el arma completara su ciclo. Señor, lectura compatible con armamento prohibido en la nave de mando Drax. Jackson inspiró una vez. Despacio. Como quien confirma una predicción desagradable, no una sorpresa. Implementen Hermes. Autorización, verdad final. Algo invisible se extendió desde la formación humana. No hubo destello. No hubo espectáculo. Campos cuánticos modulados avanzaron por el vacío en absoluto silencio. Al tocar los sistemas Drax, las respuestas físicas simplemente dejaron de obedecer a sus propios diseños. Las armas se apagaron. Los núcleos entraron en neutralización pasiva. La energía no explotó, murió. Como si una mano gigantesca hubiera alcanzado el corazón tecnológico de la flota y girado la llave equivocada. En los observatorios de la Federación, nadie habló durante varios segundos. Porque todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Aquello no era solo ventaja. Era asimetría civilizatoria. En la nave insignia Drax, el protocolo de desgarro jamás completó el encendido. En toda la formación, la resistencia colapsó. Las naves humanas de abordaje avanzaron entonces, con esa precisión despiadada de quien ya había calculado la derrota del otro mucho antes del primer disparo. Kashyyyk fue capturado con vida. Claro que lo fue. Hombres como Jackson entendían el valor pedagógico de un superviviente. La cámara diplomática que había recibido amenazas volvió a recibir silencio. Pero ahora era otro. Más pesado. Más honesto. Kashyyyk quedó frente a la embajadora Chen sin la imponencia intacta. Aún enorme, aún temible, aún hecho de guerra, pero reducido por un detalle fatal, todos allí acababan de verlo perder. No se sentó de inmediato. Tardó una fracción de segundo demasiado larga, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que su mente ya sabía. Han engañado a toda la galaxia, acusó al fin. Chen estaba de pie al otro lado de la mesa de resolución formal. Ya no sonreía. Curiosamente, eso la hacía más humana. La humanidad nunca declaró limitaciones tecnológicas. Simplemente permitió que otras civilizaciones concluyeran lo que querían concluir. Kashyyyk inclinó la cabeza, las branquias abriéndose y cerrándose con esfuerzo. ¿Qué especie esconde tanto poder? Chen respondió sin teatralidad. Una especie que aprendió demasiado pronto que exhibir fuerza atrae pruebas. Y que sobrevivir, a veces, depende de parecer más pequeña de lo que realmente es. Él leyó los términos de la resolución. Reconocimiento de la soberanía humana sobre los mundos disputados en Orión. Garantía de no interferencia futura. Fin. Nada de reparaciones humillantes. Nada de anexiones. Nada de saqueo diplomático. Kashyyyk alzó la mirada, desconfiado. Estos términos son, limitados. No queremos territorios Drax. Solo queremos lo que ya era nuestro por derecho. Y queremos que esto no vuelva a ocurrir. Hubo entonces un momento breve, extraño,
casi íntimo en medio de toda aquella historia. El momento en que un enemigo intenta comprender la forma real de aquello que lo derrotó. ¿Qué es la Directiva 17? Preguntó Keswick. De verdad. Y, por primera vez desde el comienzo de toda aquella crisis, Chen sonrió sin máscara. No fue una sonrisa amable. Fue peor. Fue sincera. Es simple, comandante. La humanidad prefiere la coexistencia. Preferimos el comercio, la ciencia, el intercambio, la estabilidad. Entramos en la comunidad galáctica queriendo aprender. Queriendo cooperar. Queriendo ser civilizados. Apoyó las manos sobre la mesa. Pero la civilidad no es incapacidad. La cortesía no es sumisión. La Directiva 17 existe para recordar una verdad básica: la educación es una elección. Cuando esa elección deja de proteger a los nuestros, la terminamos. Keswick no respondió enseguida. Tal vez no había respuesta posible. Tal vez algunas lecciones llegan demasiado tarde para caber en el lenguaje. Por los corredores de la Federación, los informes ya comenzaban a propagarse como fuego en una atmósfera seca. Las academias militares reabrirían doctrinas enteras. Los consejos científicos revisarían siglos de supuestos sobre la velocidad del ascenso tecnológico. En lo diplomático, todos sonreían. Entre bastidores, todos recalculaban distancias. La capitana Akefer oyó a un representante arcturiano susurrar que los humanos debían ser reclasificados de inmediato. Confinados. Contenidos. Reevaluados. Ella respondió con un cansancio casi elegante. Sería un error interpretar esto como expansión hostil. Lo que ustedes vieron hoy fue contención extrema bajo provocación formal. ¿Contención?, replicó el medusano, horrorizado. ¿Eso fue contención? Akefer miró a través del gran ventanal de observación hacia la flota Drax siendo remolcada en silencio, lo bastante intacta para sobrevivir, lo bastante destrozada para recordar. Ninguna nave fue aniquilada, dijo. Ningún mundo ardió. Ninguna población civil fue tocada. Si eso no les parece contención, entonces todavía no han entendido qué fue lo que se evitó aquí. Más tarde, cuando el Tenacity preparaba su regreso a la Tierra, Jackson se detuvo a su lado frente a las estrellas. Los motores, en baja emisión, hacían vibrar levemente la estructura bajo los pies. El cristal reforzado de la escotilla devolvía reflejos fantasmales de los paneles internos. Afuera, Próxima Centauri brillaba con una frialdad antigua, indiferente. Como siempre. ¿Crees que entendieron el mensaje?, preguntó él. Akefer se tomó su tiempo. Las buenas respuestas suelen tardar. Algunos lo entenderán, dijo al fin. Los más inteligentes verán que esto nunca fue solo una victoria táctica. ¿Y entonces qué fue? Ella observó cómo las naves Drax se alejaban, pequeñas, heridas, vivas. ¿Verdad? Jackson esperó. ¿Y qué verdad es esa? Akefer respiró, casi sonriendo. Que, en un universo peligroso, la especie más aterradora quizá no sea la que ruge primero, sino la que ofrece paz hasta el instante exacto en que comprende que la paz, por sí sola, ya no basta. El Tenacity giró hacia el vector de salto. Detrás de él, la noticia corría más rápido que cualquier comunicado oficial. En mesas de consejo, en fortalezas orbitales, en mercados de frontera, en estaciones científicas perdidas en la oscuridad, el nombre humano empezó a pronunciarse con un cuidado nuevo. No era miedo puro. Peor. Era respeto mezclado con duda. Porque ahora todos sabían que la humanidad no había llegado a la galaxia como una niña ambiciosa buscando espacio para crecer. Había llegado como algo mucho más incómodo. Una especie paciente. Una especie que aprendió a ocultar sus propios dientes. Una especie capaz de sonreír, negociar, ceder espacio, tender la mano, mientras mantenía, quieta, en el fondo de la garganta, el recuerdo perfecto de todos los monstruos que tuvo que sobrevivir para llegar hasta allí.
Y ahí estaba la ironía que ningún tratado podía suavizar. La Federación pasó 3 siglos temiendo el día en que los humanos se volvieran poderosos, sin darse cuenta de que el verdadero problema era otro. Los humanos ya lo eran. La galaxia fue la que lo descubrió demasiado tarde. Si tú hubieras estado en aquella cámara, en aquella primera humillación, en aquel primer silencio equivocado, dime en los comentarios. ¿Habrías desafiado a la Tierra o habrías reconocido la advertencia escondida detrás de la cortesía? Deja tu posición registrada en el consejo. Quiero saber de qué lado habrías estado cuando la sala se quedó en silencio. Y, si quieres seguir acompañando los próximos archivos de este universo, porque la galaxia acaba de aprender una verdad, pero está muy lejos de entender todas, únete a los próximos registros. Si este relato mantuvo la señal activa para ti, fortalece el registro con tu apoyo. Porque, a partir de ahora, toda especie va a mirar una sonrisa humana de otra manera. Y eso lo cambia todo.